Hola, mi nombre es Paula Sofía Paya Molina, soy estudiante de tercer semestre de Ingeniería Electrónica. El día de hoy vengo a sustentar el proyecto número 1 de la materia Circuitos DC. El proyecto, como su nombre lo dice, es un banco didáctico para fundamentos de circuitos eléctricos de circuitos DC. Los estudiantes somos Juan David Rivaldo Díaz Sierra, Paula Sofía Paya Molina, Carlos Julieta de Rivera Gaitán. El docente al que le vamos a presentar el trabajo es ingeniero Carlos Alberto Sandoval. Como podemos observar acá, el contenido del proyecto es su introducción, los objetivos de aprendizaje, el desarrollo de todas las guías de clase asociadas al proyecto, el desarrollo de la guía del proyecto, los análisis de resultados, es decir, la comparación de los experimentales, simulados y calculados, y por último la bibliografía. Dentro de la introducción tenemos que este informe de proyecto tiene como objetivo brindar los conocimientos teóricos básicos sobre la ley de ohmios y la ley de Kirchhoff. Además, hacer el estudio de dispositivos y símbolos que se aplican en ingeniería electrónica, sus principales herramientas y términos que nos ayuden a adquirir una mejor comprensión. Para llevar a cabo algunos de los puntos de este proyecto fue necesario hacer el uso de los diferentes instrumentos de medición de circuito. También implementamos las fórmulas mencionadas en la guía base para calcular algunas incógnitas en los ejercicios que resultan imprescindibles a la hora de utilizar cada uno de ellos. Para empezar, haremos un recuento de todos los conocimientos previos adquiridos en la guía, los cuales nos permitieron desarrollar el presente proyecto. Pues como lo dije anteriormente, es un proyecto que se basa básicamente en las leyes de Ohm, la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Como podemos ver acá, cada uno está con su respectiva definición y su respectivo ejemplo. Procedemos a los objetivos de aprendizaje, los cuales se encontraban en la guía general de toda la materia. En el desarrollo de todas las guías de la clase asociadas al proyecto, encontramos los diferentes links que nos va a llevar a cada una de las guías resueltas, la guía 1.1, la guía 1.2, la guía 1.3 y la guía 1.4. Todas estas van a estar en una carpeta de Drive y allí las podrá encontrar. Empezamos con el desarrollo de la guía del proyecto. Como ya lo decía, el proyecto se propone desarrollar e implementar un banco didáctico que permita al estudiante comprender los fundamentos de los circuitos eléctricos alimentados con corriente directa DC mediante la experimentación, la aplicación de las leyes básicas de los circuitos y la validación de los resultados mediante simulación. En total contábamos con 7 puntos a realizar y dentro de esos 7 puntos debíamos realizar problemas adicionales relacionados con los temas que vimos para la realización del proyecto. Esto los encontrábamos en el libro guía. Todos estos puntos los pudimos realizar gracias a las explicaciones brindadas por el docente a lo largo de las clases, a las explicaciones de la guía de trabajo general, al libro guía ya antes mencionado y a algunos videos asesorías encontrados en la web que serán adecuadamente referenciados al final de la guía. A continuación mostraremos la solución a cada uno de los proyectos de los puntos propuestos con sus debidas explicaciones y muestras de simulaciones. A mí me correspondían los puntos 2 y 3, así que procederé a explicarlos. En el punto número 2 nos pedía implementar las principales formas de interconexión de elementos de circuito tales como la conexión serie, paralelo, mixto, estrella Y y triángulo D y medir su resistencia equivalente comparando las medidas con los valores calculados teóricamente. Bueno, para empezar tenemos acá nuestra conexión en serie, que es donde vemos que la resistencia va todas, como su nombre lo dice, en serie. Y acá miramos cómo hallamos la resistencia equivalente de un circuito en serie. De la manera más sencilla, nada más sumamos todos los valores de sus resistencias y de acá obtenemos la resistencia equivalente. Para la conexión en paralelo, como la podemos ver por acá, sus resistencias van una adelante de la otra. Y en este caso, para hallar la resistencia equivalente, tenemos que dividir 1 sobre la resistencia equivalente y a esto sumarlo 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 más 1 sobre la resistencia 4. Como lo mencioné anteriormente, todo esto dividido sobre 1. Y de acá obtenemos con los valores que yo le di a cada resistencia, que es de 2.67 kΩ. En la conexión YD, acá podemos ver un ejemplo de esta conexión. Tenemos que la resistencia equivalente la sacamos por partes, así como lo vemos tal cual se encuentra acá. Primero empezamos con la parte de la resistencia 1. La resistencia equivalente 1 es igual a 480 ohmios. La resistencia 2 es igual a todo este resultado acá, pero dividido en la resistencia 2. Esto nos da un total de 400 ohmios. La resistencia 3 es esta parte de acá dividida en la resistencia 3 y nos da 720 ohmios. Acá en esta parte ya empezamos a dividir las resistencias por partes y por conexiones, como lo podemos ver acá. La resistencia 3,4 es igual a
resistencia 3 por resistencia 1 sobre resistencia 3 más resistencia 1, así como lo podemos observar acá. Uy, lo siento. Bueno, seguimos. Y así sucesivamente, como podemos observarlo de este modo, ya eso lo habíamos explicado en una de las guías anteriores. Y por último tenemos que la resistencia total equivalente de este circuito YD es igual a 1.407.4 ohmios. Procedemos con el punto 3, que nos pedía implementar circuitos que permitan entender y aplicar la ley de Ohm, la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff, comparar cálculos, simulación y valores prácticos. Bueno, entonces acá pusimos imágenes de cuál era la ley de Ohm, cuál era la ley de corrientes y cuál era la ley de voltajes. Para empezar tenemos la aplicación de la ley de Ohm. Lo vimos en un circuito sencillo, un circuito en serie. Acá, como podemos ver, los resultados son los que vamos a mencionar ya ahora. Entonces tenemos tres resistencias con valores de 10 kiloohmios, 25 kiloohmios y 15 kiloohmios respectivamente. Si recordamos, la ley de Ohm nos brinda tres variables y que cada una de estas sacamos una operación para hallarlas. Por ejemplo, primero que todo tenemos hallar la resistencia equivalente. Como ya le había dicho, la resistencia equivalente de un circuito en serie es sumar solo el valor de sus resistencias. Para la corriente tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces tenemos que el voltaje es igual a 17 voltios, la resistencia es igual a 50 kiloohmios, la resistencia equivalente. Esto lo dividimos y nos da un total de corriente de 0.34 miliamperios. Y como podemos recordar, en un circuito en serie toda la corriente que circula alrededor de él es una misma, entonces pues toda la corriente que circula por acá es igual a 0.34 miliamperios. Ya pasando a la parte del voltaje, tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, un voltaje de todo el circuito sería el total de 0.4 miliamperios, que es el total de la corriente por 50 kiloohmios, que es el total de la resistencia equivalente. Esto nos daría un total de 17 voltios, lo mismo que tenemos acá, el voltaje de todo el circuito. Ahora, pasando al voltaje de cada una de las resistencias, tenemos que el voltaje de la resistencia 1 es igual a la corriente por el valor de la resistencia. Eso nos da un total de 3.4 ohmios, y así sucesivamente con todas las resistencias. Como lo podemos observar acá, el voltaje de la resistencia 2 es igual a la corriente por el valor de esta resistencia, en este caso es 8.5 ohmios. Y por último, el voltaje R3 es igual al valor de la corriente del circuito por el valor de la resistencia 3, y en este caso nos da un total de 5.1 ohmios. Pasando ya al valor de la resistencia, pues ya no la había dado, pero podemos confirmarlo por este método. Tenemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Para el caso de la resistencia 1, tenemos acá un voltaje de 3.4 ohmios dividido sobre la corriente de todo el circuito, que es 0.34 miliamperios. Esto nos da un total de 10 kiloohmios, y como ya lo tenemos al principio, la resistencia 1 equivale a 10 kiloohmios. Para la resistencia 2 hacemos exactamente lo mismo, pero con los valores correspondientes de cada uno. Por ejemplo, en este caso el valor del voltaje de la resistencia 2 es igual a 8.5 ohmios, lo cual nos da un total de 25 kiloohmios, el valor inicial de la resistencia. Y por último, la resistencia 3, que su corriente es total, su voltaje es total a 5.1 ohmios, y eso dividido sobre la corriente nos da un total de 15 kiloohmios. Y como podemos observar acá, está correcto los resultados, porque esos son los valores que teníamos desde un principio estimulados para el circuito. Espero que haya entendido todo perfectamente. Mi nombre es Carlos Julieta Rivera Gaitán. A continuación explicaré el punto 4 y 5 del proyecto. Para realizar el proyecto, en el punto 4, que nos piden que haya una división de voltajes de un circuito, donde yo armé el circuito, donde le di valores de 2K a la resistencia 1, 10 kiloohmios a la resistencia 2, 20 kiloohmios a la resistencia 3, y el voltaje de 15 voltios. Para hallar la resistencia total, como es en serie, sumamos toda la resistencia. Después de haber sumado la resistencia, nos da 32 kiloohmios. Ahorita vamos a hallar la división de voltaje. Para hallar la división de voltaje, tomamos la fórmula voltaje es igual a voltaje total sobre resistencia, la cual se va a hallar sobre la resistencia total. Con esa pudimos hallar todas las resistencias, la 1, la 2 y las 3, o sea, el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. No, en la primera nos da 0,93 voltios, en la segunda 4,68 voltios y en la tercera 9,37 voltios. En la simulación nos dio igual, acá podemos verlo. En el punto 5 nos piden divisiones de corriente. Para hacer las divisiones de corriente deben ser un circuito en paralelo. Para hacer esto le dimos los valores a resistencia 1, 2, 3 y 4. Y para poder hallar la resistencia total, entonces dividimos 1 sobre resistencia total
es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia 4. Al hacer esta operación nos da 2,18 kiloohms. Teniendo en cuenta que aquí 1R total es igual a 11,24. Entonces acá para hallar la resistencia total se hace la inversa. O sea, entonces paso 24 a dividir 11. Seguidamente, para hacer la división de corriente, la fórmula es corriente, la que se va a hallar, la 1 o la 2 o la 3, es igual a corriente total sobre resistencia total, perdón, por resistencia total sobre resistencia 1. Al hacer esto nos da que la corriente total es de 29,97, o sea, de 30 amperios aproximándola, porque los decimales. Y así es, acá tenemos 30 amperios. Al hacer la simulación podemos observar que nos da. Buenos días, tardes, noches, Robert Carlos. Mi usuario de Sierra, código 242010. Me corresponde explicar los puntos adicionales en la guía del proyecto. En primer lugar, simular circuitos que dispongan de todos los tipos de fuentes independientes como fuentes independientes. En primer lugar, tenemos ahí controlado en la que planteamos un factor de 6 veces el voltaje en la resistencia 1 y que correspondientemente los cálculos de la simulación vemos de que esta es correcta. De igual manera, vamos con la fuente de corriente controlada por corriente, en la que hemos planteado un factor de 2 veces la corriente en la resistencia 1, la cual vemos que corresponde con los cálculos, con la simulación y con los cálculos teóricos. Continuamos así con la siguiente tipo de fuente, la cual va a ser una fuente de corriente por voltaje. En esta un factor de 2 veces la corriente en 2 veces el voltaje en la resistencia 3, que de igual manera vemos que con la última de las fuentes dependientes, pues sería una fuente de voltaje con que planteamos un factor de 3 veces la corriente en la resistencia 1 o entre la resistencia 1 y la resistencia 2. Y estas que vemos que efectivamente estos valores sí coinciden. Continuaríamos con las fuentes dependientes, fuentes de corrientes, fuentes de corriente, que encontraremos pues, en este. Y la fuente independiente de voltaje, en la que tendríamos un circuito con conexiones en estrella. De alguna manera continuaríamos con lo que son los problemas seleccionados del libro guía. Vamos solucionando el problema 2.61, en el que se nos pide implementar una aplicación de dos bombillas a una fuente, dándonos el valor de únicamente de las resistencias de esas bombillas. Y debemos cumplir una cierta condición. Los cálculos, la respuesta a este problema. Y continuaríamos con el segundo problema, el cual nos puede solucionar el siguiente circuito, que pues debemos encontrar el valor de resistencias en un circuito mixto, en el que lo solucionaremos produciendo las resistencias en paralelo y equivaliéndolo a un divisor por voltaje. Continuamos con los cálculos y los valores de las propias resistencias.